Y en la mañana de Mercado Visión, Alfredo, tenemos el placer de recibir a un amigo, el médico veterinario Elvio Brezán, hombre de Phibro. ¿Cómo andás, Elvio? Muy bien, muy bien. Buenos días y muchas gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos. Sabemos que no estás habitualmente en Buenos Aires y la verdad que para nosotros es una gran posibilidad tenerte hoy acá. Sí. Primero, ¿qué es Phibro? Phibro es una empresa, es Phibro Animal Health, o sea que es una empresa dedicada a la nutrición animal, de todos los animales productores de carne y enfocada especialmente a la nutrición animal desde la salud animal. ¿Sí? El foco está puesto en mejorar la salud a los animales y justamente estamos trabajando mucho en investigación desde ese punto de vista de cómo los animales pueden producir más carne, más leche, pueden producir más y mejor, mejorándole la salud de los animales. O sea, ese es un poco el objetivo. El año pasado estuvieron muy activos y nosotros participamos en 2 o 3 de las jornadas que organizaron, en 2 que organizaron y en una indirectamente porque estuvieron participando en CAENA también, allí nos encontramos. En CAENA escuchamos hablar de acidosis, pero me gustaría primero arrancar por aquella jornada que organizaron, si no me equivoco, en la zona de Campana, con la gente de El Intanguil, vino gente de Brasil, para hablar de transferencia a carcasa, con un trabajo científico que hizo Aníbal Pordomingo, que me parece, hace rato no veíamos un trabajo científico vinculado a la producción de carne bovina en el mundo, me parece, como el que se presentó ahí. Primero explicarnos qué es transferencia a carcasa y a qué conclusiones llegaron. Bien, transferencia a carcasa corresponde un poco el término a poder entender. Nosotros decimos que es poder entender el animal por dentro. ¿Sí? Nosotros, incluso como productor agropecuario, también siempre hablamos de ganancia de peso, algunos más sofisticados de conversión, pero siempre le vemos la pinta al animal por fuera y en base a eso lo elegimos, si es lindo, si tiene una conformación más o menos linda, y en base a eso lo elegimos y le ponemos el precio. ¿Sí? Por ahí la idea es un concepto que se está trabajando mucho en Estados Unidos, hay varios ensayos, es poder ver el animal por dentro. ¿Qué significa esto? O sea, el animal, poder entender al animal cuándo rinde, por qué rinde, ¿sí? Cuáles son los factores que hacen que un animal pueda rendir más. Un animal que rinde, por ejemplo, 60%, quiere decir que 60% es carcasa, el otro 40% son otros ítems no carcasa, sangre, pelo, aparato digestivo, cuerno. Entonces, un poco lo que ya sabemos que el animal a medida que pasa el tiempo va aumentando el rinde porque va aumentando más su carcasa. ¿Qué quiere decir? Que si yo me paro el día 30 de engorde, por cada kilo que gana, más o menos lo que transfiere a carcasa, lo que produce de carne, es aproximadamente 55-58%. Ahora, cuando yo estoy parado en el día 100, 120, 150, por cada kilo de carne que produce, el casi 70% es carne, es carcasa, y el resto es no carcasa. ¿Sí? Por lo tanto, es esperable que yo, a medida que aumente mi tiempo de estadía en el feedlot, aumenta el rinde y aumenta la producción de carne y aumenta el valor del animal en algo que realmente tiene más valor, que la carcasa, es básicamente carne, grasa, hueso. ¿Sí? Carne y grasa, lo que más nos interesa. También dentro de eso tenemos y la idea también es ver cuál es el momento óptimo de faena. Un poco para eso se hace ese ensayo, porque yo lo puedo dejar 500 días en el corral, va a tener un montón de grasa, pero no es comercialmente válido. ¿Sí? Y después, y en eso se estudia mucho para otros países, especialmente mercado de exportación, donde nosotros tenemos un nivel de demanda para mercado interno, donde probablemente el consumidor exige una grasa de 8 milímetros, 9 milímetros, que es grasa 1, pero el mercado exportador exige un marmoreo mayor, exige grasa de 12, 13, 14 milímetros, ¿sí?
y eso requiere más tiempo de engorde. Entonces, también es entender el animal cuándo es para mercado interno, cuándo es para mercado externo, cómo se comporta ese animal produciendo carne para los diferentes mercados y en diferentes momentos. Elvio, vos sabés que sin duda alguna todo lo que estás mencionando es sumamente interesante. Lamento no haber estado en alguna de las charlas que pueden haber dado ustedes, pero pienso yo en que cuando arrancamos en muchísimos establecimientos, se arranca sin tener ni los más mínimos conocimientos del tema sanidad, por ejemplo. Hoy se me ocurre pensar solamente en un indectocida y en alguna otra cosita, y por ahí yo no conozco tanto. Vos estás yendo a temas realmente muy profundos y demás. Pero, ¿vos crees que el productor en general, ¿no? En general, la información que hoy tiene él, no a su alcance, la información que realmente usa es importante? La han medido, tienen una idea la cantidad de productores que recurren al veterinario, que recurren a los profesionales y demás, que están utilizando el tema sanitario como si fuera tal vez lo más importante que podemos tener en la ganadería, porque animales apestados o animales de media máquina, nosotros estamos hablando a veces de filo y que yo cuantas cosas, ni llegan al filo siquiera. Claro. Sí, a ver, desde ese punto de vista, cuando uno mira una gestión de filo, de un cierre de corral, uno puede ver que el costo más importante es 70% de alimentación, y cuando uno mira el costo sanitario es mucho menor. Mínimo. Muchas veces a la gente le cuesta invertir en sanidad porque, no sé, si a lo mejor se gasta 200, 300 pesos por cabeza, es decir, le pongo 100 pesos más, no, aumenté 25% mi costo de sanidad, pero cuando uno mira en toda la gestión completa, que engordar un animal cuesta 10.000 pesos, invertir en sanidad no existe. No existe como costo. Sí, es asombroso eso. Me lo explicaron alguna vez hace 30 años y yo no podía creer lo que escuchaba. Por lo tanto, creo que el productor a lo mejor... Hay productores que son un poco más resistentes en invertir en sanidad, pero también nosotros estamos haciendo mucho hincapié en el tema de prevención, ¿sí? O sea, a ver, cómo uno también puede trabajar para poder prevenir ese animal que viene enfermo, que viene estresado, que viene con muchos kilómetros de viaje. ¿Para qué patología la prevención? No, en general, bueno, nosotros puntualmente estamos trabajando mucho foco en lo que es estrés. Sí, que es lo que estamos trabajando, que diciendo antes. Una jornada, participamos nosotros en una jornada muy importante en Pilar hace poquito, donde participó un profesor universitario de Australia que derribó algunos mitos con respecto al estrés por calor y las herramientas para mitigar ese estrés por calor, ¿no? Sí, nosotros en general, para continuar un poquito con lo anterior, estamos trabajando mucho en el tema de estrés. Entre eso estrés es estrés por calor, ¿sí? Como rama más importante, pero también todo esto tratando de poder estudiar un poco el estrés de la adaptación, ¿sí? Que la adaptación, que es justamente el punto principal. Nosotros como veterinarios siempre sabemos que cuando un animal está estresado, tiene una inmunosupresión, y ese es el inicio de todos los problemas del feedlot, ¿sí? Normalmente el 70% de los problemas sanitarios del feedlot es problemas respiratorios. Y la causa del ingreso de un problema respiratorio es estrés, la causa principal, ¿sí? Muchas veces los animales no vienen enfermos del campo, del lugar de origen, pero el estrés de 800 kilómetros de viaje, de ir a la feria, de juntarse con animales que no conoce, de ir a un lugar nuevo, a un clima nuevo, eso le genera un estrés importante, una inmunosupresión importante, y esa es la puerta de entrada. En general no se tiene en cuenta, pero es la puerta de entrada de los de problemas respiratorios. Después de la pausa nos contás en qué están trabajando sobre eso y qué tipo de elementos tienen en cuenta ustedes como para mitigar justamente el estrés en el preingreso de los establecimientos de feedlot. Perfecto, sí, con gusto. Elvio Brezán, hombre de Fibro, charlando en esta mañana de Mercado Visión. Ya regresamos en un minuto. Seguimos en la mañana de Mercado Visión, estamos hasta las 10.
con Elvio Bresán, médico veterinario, hombre de Faibro, y hablábamos de el estrés por calor y el estrés en general del animal que está por ingresar a un establecimiento de confinamiento donde hay mucho amontonamiento de hacienda y obviamente el animal se estresa. Y presentaron un producto, Omnigem, ahí. Sí. Tenemos después algunas placas para ver qué es lo que muestran como resultado, porque además están haciendo una prueba de este producto en Conecar, en el feedlot de Guercetti en Carcarañá. Pero además, esto se utiliza para tratar de mitigar el estrés cuando la hacienda llega a los corrales. ¿Cómo responde esto? Exactamente. ¿Qué es ese gráfico, Elvio? Ese es algunos de los datos que está dando ya el ensayo que estamos haciendo en Conecar. Un poco para entender conceptos que nos trae John Gauguin cuando hicimos el lanzamiento, de que normalmente en vaca lechera se mide el ITH como concepto para monitorear el estrés por calor. En el caso del feedlot, el dato que más sirve es el Heat Low Index. El Heat Low Index te tiene en cuenta temperatura, humedad, radiación solar y velocidad del viento. Claro, ¿sí? Esos dos últimos ítems no Claro, se tienen. claro. Entonces, y normalmente considera la carga calórica que tiene el animal. Donde uno tiene un animal normal, estándar, que es el animal Angus negro, saludable y sin sombra, que es un valor 86. Yo a medida que le voy dando condiciones al animal sombra, básicamente si sombra, o que me voy a un animal cruza índica, voy aumentando esa resistencia, y a medida que el animal está enfermo, tiene barro, tiene temperatura caliente, más caliente el agua, empieza a perder ese confort y el valor de 86 cae a 75, algo así. Cuando uno lo mide minuto a minuto, o sea, cada 5 minutos vamos midiendo ese dato en base a esos 4 parámetros, temperatura, humedad, velocidad del viento y radiación, y te dice en el momento cuánto tenemos, 87, 90. A medida que yo voy sumando horas o índices de Heat Low Index, le voy sumando la carga calórica al animal, que normalmente por la noche refresca y se va bajando, y muchas veces empieza de cero. Esto va marcando picos de los momentos de la ola, de las olas de momento de estrés por calor, ¿sí? Cuando el animal ha superado esos valores. Este es un ensayo que empezó 25 de noviembre hasta el momento hay otro gráfico porque es el gráfico de los animales con sombra. Los animales con sombra han tenido un pico la semana pasada de estrés por calor. Ahora los animales que están sin sombra, que es este gráfico, fíjense que ya tenemos 3 picos, 3 olas de calor moderadas y una ola de calor severa, que fue hace 15 días atrás. Normalmente cuando el animal supera los 40 valores índices de Heat Low Index, ya el animal empieza a tener problemas de performance, especialmente pérdida de kilos de carcasa. ¿No come? Sí, come menos, y en realidad ese estrés es un proceso inflamatorio y una activación del sistema inmune que hace que el costo energético es altísimo. Atención, qué increíble esto. Bueno, ahí te cuento enseguida una anécdota que viene al caso. Y cuando pasa de 40 empieza a tener problemas de performance. Cuando pasa de 600 está en riesgo de muerte el animal. ¿Sí? Ah, bueno. Si vemos el problema grave que tuvimos el año pasado, el 29 de enero del año pasado, que en algunos filos grandes se murió mucha hacienda. Todo el mundo y se morían como mosca. En realidad el problema fue el 29 de enero. Cuando uno pone estos datos, el problema empezó el 21 de enero. Por acumulación. Y empieza a acumular, y las noches no refrescaba, entonces no retrocedía. El 29 de enero tuvimos 3.000 valores, 3.000 Heat Low Index. O sea, por eso murieron animales, porque superamos ampliamente los 600. ¿Sí? Cuando vemos ese pico está en 300, ¿sí? Que es lo que sucedió la semana pasada. O sea, no estamos en riesgo de muerte ahí en este lugar. Sabemos que ya hubo animales muertos en provincia de Buenos Aires, probablemente en el lugar donde hay más humedad,
y se corta el viento, el problema es cuando se corta el viento. Normalmente cuando hay viento de 14, 15 kilómetros por hora, Claro. eso te lo baja bastante. Cuando el viento es de 2, 3 kilómetros por hora, es impresionante la cantidad de... El heat low index se va a 100, 105 y suma mucho. ¿Y eso. pudieron comprobar qué pasa con este producto cuando ustedes le incluyen este OmniGen? Hasta ahora, o sea, venimos monitoreando el producto, venimos monitoreando cómo funciona, y sí, o sea, los corrales que están con el producto, tenemos mejor score de jadeo, se ven datos en consumo de alimentos y se ven datos en consumo ¿Cómo de actúa agua. ese producto? ¿Cómo? ¿Cómo actúa ese producto sobre el Actúa a animal? nivel de... Es complejo. Actúa a nivel de sistema inmunológico. Ajá. Aumenta los niveles de L-selectina en el neutrófilo, que la L-selectina es una molécula que se pierde cuando aumentan los niveles de cortisol en el animal. Y la L-selectina es la molécula que identifica un patógeno que está del otro lado, cuando hay la presencia de un patógeno del otro lado del nivel del vaso sanguíneo. Cuando no tiene L-selectina, no se entera que hay un patógeno del otro lado, por lo tanto no nos pasa nada. Esto lo aumenta y tenemos glóbulos blancos más funcionales. Es simplemente eso. ¿Cuándo van a publicar algo de este ensayo que están haciendo? Y eso termina de acá un mes y se publicará septiembre, más o menos. ¿Van a convocar Sí, aparte de la seguramente. prensa, Sí, sí, digo, sí. para revelar algún dato? Sí, por supuesto. En Acorral tendremos todo un detalle. A su vez, trataremos de estar. amplio. Claro, detalle a su de vez, todo esto. en simultáneo, este ensayo se inició en Brasil, pero evaluando solamente el periodo de adaptación, o sea, cómo se comporta el producto en los primeros 21 días, con la intención de ver, de medir, de conocer cómo el producto trabaja en adaptación, bajando niveles de estrés y mejorando, siendo un producto no antibiótico, cómo le podemos mejorar la inmunidad al animal a una etapa del feedlot donde justamente el animal viene con graves problemas de estrés. Nos queda pendiente hablar de acidosis subclínica, pero te vamos a convocar Mil para gracias, otra oportunidad. La Bien. verdad que un Sí, placer, ningún problema. Muy Elvio. gentil por haber venido. Bueno, simplemente para terminar, porque estamos ahora, próximo mes, iniciando un ensayo con respecto a acidosis subclínica con INTA Villegas, con Irene Seconi, donde justamente vamos a medir pH ruminal, se le pone bolos intrarruminales a los animales, donde cada 5 minutos se va midiendo pH ruminal para ver comportamiento de otros productos que tenemos que trabajan sobre pH ruminal, y eso le da ya sabemos que le da mucho más salud al animal y produce más kilos de carcasa, mejor conversión alimenticia, justamente porque el animal está más saludable. Eso lo vamos a estar midiendo en INTA Villegas. Empieza aproximadamente 15 de marzo y se terminará fin de julio, fin de agosto. Gracias por estar, Elvio. Lo seguiremos Un Muchas placer. cerca. gracias. Muchas gracias. Gracias a Elvio. ustedes. Elvio Bressan, en la mañana de Mercado Visión. Ahora tenemos que hacer una pausa muy breve. Ya estamos.